La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando cómo afecta mi lengua, mi futuro y el de mi familia. Para decirle lo más puntual que hablamos ayer, para recordarle, hablamos sobre todo del atrevimiento que algunos supuestos ministros han tomado para decir que tienen el poder para establecer nuevos mandamientos, ¿no? Para establecer decretos. Y entonces yo decreto, no. Aumentar o quitar, en este caso, cuando se decretan cosas que no fueron establecidas por Dios, se está aumentando a la palabra. Oiga, escuche, cuando una persona cree que puede empezar a establecer nuevos mandamientos y empieza a decretar cosas que no están escritas, por ejemplo, que una persona, por más que esté en pecado, que un ministro, porque dio $1,000, entonces dice, decreto sobre la vida de fulano, la bendición de Dios sobre él, y decreto que en 3 días, y dice lo que se le ocurrió. No, hermano, eso no se puede. El hombre, ante la paciencia de Dios, se ha vuelto atrevido, se ha vuelto irrespetuoso, irreverente, y a esas personas no les va bien. Estamos hablando de lo que acarrea el no hablar de acuerdo a lo que dice Dios. En esta parte tenemos que saber que si no hablamos de acuerdo a lo que está establecido por Dios, ayer leímos, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis dice algo sobre esto, en el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, 22, 18. Dice la palabra, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El añadir nunca se queda sin recompensa. El añadir nunca se queda sin retribución, sin consecuencia. Así que usted no participe de eso, hermano. No participe de eso. Si alguna vez escucha que por un medio de radio, de televisión, por un medio de comunicación, empiezan con deseo de recoger dinero, oiga, que no está mal dar para la obra de Dios, no está mal, si usted lo hace no por tristeza ni por necesidad, no con tristeza ni por necesidad. Esa es la ley del dar. Cuando usted vaya a dar, revise que no lo hace ni con tristeza ni por necesidad. Y cuando se abren esos momentos, esos espacios donde le dicen a las personas, tenemos 30 minutos, eso se abrió una oferta, tenemos 30 minutos, la gente que pacte en 30 minutos, $1,000 por esta palabra que voy a dar, voy a decretar sobre él. No juegue a eso, hermano, no participe en eso, no. A mí la Biblia me dice que yo, sin pagar un precio, tengo derecho a la sanidad. Sin pagar dinero, le estoy diciendo. Sin pagar dinero, tengo derecho a la libertad. Sin pagar dinero, tengo derecho a la paz. Tengo derecho a la prosperidad. Tengo derecho a la restauración de todo lo que el diablo haya dañado. Mi familia, mis hijos, lo que sea que el diablo haya dañado.
Entonces, no juguemos a eso, hermano, no participemos de eso. Está bien que cuando no teníamos el conocimiento y éramos ignorantes, entonces participábamos sin saber de esas cosas y pensábamos que estaba bien. Y no advertíamos que estábamos yendo en contra de lo que dice la palabra. No con tristeza ni por necesidad. ¿Cómo es? No con tristeza ni por necesidad. Entonces la necesidad de que el Señor me dé más, por la necesidad de una sanidad, por la necesidad de una libertad, de un área de mi vida en libertad. No, eso no es así. Eso cerrémoslo allí. Ahora, ¿cómo usábamos la lengua nosotros antes de Cristo? Pablo lo dice en primera carta a Timoteo, capítulo 1. ¿Cómo usábamos la lengua nosotros antes de conocer a Cristo? Primera carta a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 13. ¿Sí será 13? Espere, le digo. Sí, primera carta a Timoteo 1:13. Oiga, como usaba, que no es muy distinta a la forma en que usaba Pablo la lengua como la usábamos nosotros. Habiendo yo sido antes blasfemo, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo e injuriador, injuria, blasfemia. Mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mire las dos cosas en que estaba Pablo cuando era blasfemo y cuando era injuriador. Estaba en un estado de ignorancia y era un incrédulo. Pero analicemos nosotros, mis hermanos, ¿qué puede estar pasando con una persona que está en Cristo Jesús? Y que cuando hace algo malo, y que cuando dice algo malo, y alguien le reprocha, y alguien le dice, hermano, pero usted no debería ser así. Hermano, ¿cómo es que usted hace eso? Hermano, ¿cómo se le ocurre? Mire lo que pasó. Esposo, pero usted ¿por qué se porta así? Esposa, pero ¿qué va? Bueno, gloria a Dios. Eso es blasfemia. Cuando se le achaca, cuando se le acredita, cuando se le como que se le endilga, no sé, como que Dios hizo esto. Cuando se le achaca a Dios algo que Él no hizo, se blasfema. Aunque en un primer momento usted no lo pueda creer, estudie lo que le digo. Estudie lo que le digo, porque cuando las personas, aunque conozcan a Cristo, le dan gloria a Dios por algo que Dios nunca haría, están blasfemando. Entonces hay que conocer, hermano. Por más que conocemos la Biblia, ¿seguiremos siendo ignorantes? Bueno, sí, claro, pero es una ignorancia intencional. Los hijos de Elí eran impíos, no porque no conocieran la Biblia, no porque no conocieran los libros de Moisés, el Pentateuco, no porque no los conocieran, sino que decidieron ignorar lo que habían leído, lo que habían aprendido. Eso es, decidieron ignorarlo. Y entonces la persona que empieza a hacer lo malo, la persona que empieza a hacer lo contrario a lo que dice la Biblia, y alguien le dice, pero ¿por qué sos así? Pasó esto, hermano. Estábamos un día en una clínica esperando que nos pusieran unas vacunas, esas cosas que se le ocurren a veces al jefe. Y entonces todos hay que hacerse vacunar, todos, y estábamos allá, todos. Y una de esas personas que se decía cristiana dijo una mentira. Sí, claro, su jefe la llamó y ella le dijo una mentira. Entonces uno de los que estábamos allí, que tiene confianza con ella porque la conoce, le dijo, hermanita, no diga mentiras, aquí somos tantos, porque ella dijo, estoy en tal parte con tantas personas, no fue cierto. Hermanita, no diga mentiras. Ella se rió y dijo, eso no es nada. Entonces el jefe le dijo, ¿cómo que no es nada? Los mentirosos se van para el infierno. Y ella, mirándolo con desdén y como con enojo, le dijo, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios porque te vas a ir para el infierno, porque alguien te dijo que la mentira
no te deja alcanzar el reino de los cielos. Eso es blasfemar y a veces no lo sabemos. Y la boca, hermano, se puede convertir en algo, mejor dicho, en el arma más poderosa de Satanás. Recuerde lo que leímos en Mateo 12:36, Mateo 12:36, que es algo, hermano, que a uno no se le debiera de olvidar. Hablar por hablar, no lo haga. Bueno, desde el 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pablo está diciendo, yo era blasfemo e injuriador. Dice el versículo 36, mas yo digo que de toda palabra ociosa, palabra sin intención, palabra sin importancia, es que eso no tiene importancia, esa bobada. No, yo dije eso, pero no, ya, mentira, no, era broma. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Atienda esto, versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y si ustedes me preguntan, sí, las conozco. Yo conozco personas que se portan mal. Y cuando hay alguien que conoce que es cristiano y le dice, no se porte así, usted es un hijo de Dios, ¿cómo viene a hacer una cosa de estas? No de mal testimonio. Su jefe, por ejemplo, que sabe que él es cristiano y lo reprende, y el tipo explota y dice, bueno, sí, estoy endemoniado, listo, no hay problema, estoy endemoniado. Y la Biblia está diciendo que por las palabras, no por otra cosa, por las palabras vendrá sobre esa persona justificación o condenación. Por sus propias palabras, no se le olvide esto. Entonces, antes éramos blasfemos, injuriosos. La injuria, hermano, tiene que ver con aumentar el problema, aumentar la situación, aumentar el error del otro. Injuriar, ejemplo, injuriar es decirle a alguien que se comió algo, decir, él se las comió todas, eso es una injuria. ¿Usted lo vio? No lo vio, pero aprovechó. Oiga, eso sí que sucede en las empresas. En las empresas pasa esto, que aquel que da la oportunidad de sorprenderlo robando, aunque no le puedan comprobar que robó antes de ese día, a él lo injurian, y es una injuria que muchas veces da resultado. A él lo acusan de robo continuo para no pagarle nada de lo que le corresponde por ley. No le pagan prestaciones sociales, no le pagan cesantías, no le pagan primas. Todo lo que le deban se lo retienen, porque por una vez que robó, le achacan, le endilgan que él venía robando continuamente. Y si pueden comprobar que en la empresa llegaron a faltar cosas, otros días que no fueron ese, la autoridad le acepta y pueden estar injuriando a esa persona, porque puede ser que él lo tomó ese día y no más, y que el que estaba robando continuamente era otro, pero ahí llegó. Entonces, la persona cuando es iracunda, la persona cuando es enojona, pasa algo en la casa y entonces injuria. La esposa hizo algo, en esto, yo creo que en esto caemos todos, o caíamos todos, hablemoslo en pasado. La esposa no le hace algo al esposo y él inmediatamente pone un título sobre ella. Usted como nunca ha querido, así. Usted nunca me ha hecho un favor con gusto, usted a mí nunca. Eso es una injuria. ¿Cómo que nunca? ¿Ya se le olvidó? Pero él está enojado. Y esas palabras lo que van a hacer es dañar, como son mentira, la injuria es mentira. Esas palabras van a dañar la relación, van a dañar la paz de ese hogar. Claro, usted a mí siempre me ha tenido como una basura.
está injuriando. Y como estamos hablando de lo que produce la lengua, lo que producen las palabras en mi vida y en mi familia, corrijámonos de eso, hermano. Piense cuántas veces usted ha injuriado a sus hijos. ¿Cuántas veces lo injuriaron a usted? ¿Cuántas veces usted ha injuriado a su cónyuge? Usted para mí no tiene voluntad, nunca me hace un favor con alegría, fuera su mamá y si le corría. Esos son injurias. Pero la Biblia sabe que está diciendo Pablo, que eso era antes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Antes. ¿Y por qué a veces nos sorprendemos haciéndolo ahora? ¿Por qué? Si la injuria mata, la injuria destruye, la injuria apaga el amor, el cariño, el afecto, el respeto de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Un muchacho injuriado: bruto, usted nunca, no sirve para nada. Imagínese. Un día ese hijo le dice: no, yo como no sirvo para nada, papá, hágalo usted. Yo no sirvo para nada. Rencor, reclamos en el corazón. Nunca podría entonces una familia, una vida, en este caso, prosperar, avanzar o permanecer en unidad. Nunca. Entonces mire cómo una forma de hablar que es muy común en la cultura colombiana viene a destruir. Es algo tan sencillo que el esposo se enoja, o la esposa se enoja, o la mamá o el papá se enoja, y entonces ya hay que escucharlo diciendo palabras tan radicales como: usted siempre ha hecho eso, usted nunca me ha ayudado. Eso daña, tenga cuidado con eso. Entonces dice Pablo que antes era blasfemo, que no blasfememos, e injurioso. Pero ahora, segunda carta a Timoteo, Pablo dice lo que es ahora, segunda carta a Timoteo. El capítulo número 1, el versículo número 13. En la primera carta, capítulo 1, versículo 13, dice: antes éramos así de feos. Ahora dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 13: retén la forma de las sanas palabras. ¿Está escuchando eso? Retenga la forma de unas palabras sanas. Yo estoy convencido de algo, hermano. La iglesia no es que no se dé cuenta del poder que tienen las palabras. No. Usted y yo sí nos damos cuenta que hay poder en las palabras. ¿Por qué entonces algunos no se pueden retener? No digamos que nosotros, no, otros. ¿Por qué algunos no se pueden retener de las palabras ofensivas, maldicientes? ¿Por qué? Por la falta de sanidad interior, por el reclamo que hay en el corazón de muchos, por la falta de perdón, porque están lastimados, porque esa acción de esa mujer, de ese hombre, de esos hijos, llevan a la persona a retroceder en el tiempo y acordarse del daño que alguna vez le hicieron. Se llena de ira y ya no piensa lo que va a decir. Entonces abre su boca y dice: yo sé que yo he sido el estúpido de aquí, que usted no me ha tenido sino como un tonto útil. Cuando no le sirva para nada me va a votar pues mejor me voy. Y después pregúntele: hermano, ¿y usted no sabe que esas palabras? Pues sí, pero es que le hacen dar rabia a uno. No, hermano, eso no es así. Entonces dice el 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fe en que Jesucristo no vino a maldecir sino a bendecir, no vino a condenar sino a salvar, y amor que es simplemente el hecho de querer y hacer el bien a los demás. ¿Cómo le vas a hacer el bien a tus hijos si los maldices? Porque te da rabia. ¿Cómo le vamos a hacer bien a nuestro cónyuge
Si lo maldecimos porque nos da rabia. ¿Ah? Qué desgracia la mía. El día que me casé. Uy, no pudiera borrar yo ese día del calendario. ¿Usted por qué nació? Qué maldición la mía con usted. ¿Por qué no te morís? Pero usted dice, pastor, eso no son palabras de cristiano. Pues van a la iglesia y hasta sirven. Escuche, y podemos llegar a ser nosotros los ministros. Claro, claro. Palabras como, usted es una porquería, se la dicen mujeres a sus hijas, madres a sus hijas, y esas madres pueden ser servidoras de iglesias. Yo las he conocido. ¡Uy! Quítate de aquí, porquería. Y con todas ellas me he sentado a hablar y les he preguntado, ¿por qué no dimensionas la maldición que estás poniendo sobre tus hijos? ¿Acaso no conoces el poder que tiene la lengua? Sí, pastor, pero es que cuando me da rabia no pienso. Ah, entonces el problema de esa persona no es que no sea cristiana, es que no ha sido sana en su alma, no tiene sanidad interior. Y cuando se le explota la chispa, cuando le da el mal genio, cuando le brinca la ira, ya no piensa en nada, ya no le importa nada. Y entonces lo que quiere es soltar esa ira, ese enojo, esa percepción de injusticia. ¡Lárgate! Cosas como esas. Entonces, retengamos la forma de las sanas palabras que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El capítulo 2, el versículo 14, Pablo habla mucho de lo que es la forma de hablar de un cristiano. Capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, animándoles delante del Señor, exhortándoles, es animar. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿De qué está hablando Pablo? En ese tiempo, mi hermano, se empezaban a hablar de cosas y empezaba la contienda. Que yo no estoy de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo. Bueno, póngale cuidado para que usted entienda mucho mejor. Astucia es una palabra que se aplica para lo bueno y para lo malo. Pero yo he escuchado, escuche, yo he escuchado contiendas de palabras, pleitos, y se encendieron en ira dos de los hermanos que estaban allí en la discusión y terminaron agrediéndose verbalmente. Porque cuando no se tiene, cuando no se averigua, cuando no se estudia, cuando uno supone cosas, entonces el hermanito o los hermanitos que estaban como rechazando la posibilidad de que la palabra astucia fuera mala en sí misma, ellos no leyeron sino que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y como se le estableció la palabra astucia a la serpiente, entonces se dijo que era malo. Un hombre bueno no puede ser astuto, ¿no? Entonces de ahí se pegaron. ¿Cómo que no? Que mire, que vea, que... Al final ninguno puso sobre la mesa un diccionario, nadie puso una concordancia, nadie. El uno decía que no y el otro decía que sí, al final perdieron la tranquilidad, se insultaron y terminaron ofendiéndose. La palabra consecuencia es para lo bueno o es para lo malo. La consecuencia, oiga, todo acto, póngale cuidado, todo acto, toda palabra, toda actitud trae consecuencias, buenas o malas, pero son consecuencias. Si usted lo quiere leer bíblicamente, usted se va por allá de Deuteronomio y en el capítulo 28, versículo 1 dice consecuencias de la obediencia y en el versículo número 15 dice consecuencias de la desobediencia. Buenas o malas son consecuencias.
Pero la persona cuando se le mete algo y no quiere estudiar y tampoco quiere dejar de hablar al que estudia, sencillamente empieza a contender. Pablo decía, no contiendan sobre palabras, estudienla, dejen la pereza, pónganse a estudiar y verá que no van a contender. Eso no trae sino ¿qué? ¿Qué dice allí? Dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los que están oyendo. De hecho, ese día salí yo bien fatigado. Claro, salí mal, escuchando unos cristianos que para mí, hermanos, se quitaban los zapatos y se elevaban por los santos. Y terminar escuchándolos diciéndole, no, hermano, es que a usted le falta sensatez. Y el otro decía, pues a usted le falta inteligencia, hermano. Hermano, no me ofenda. ¿Ah? Es que hijos de Dios, y en la carne, y en esa situación. Tengamos cuidado, hermano. De las cosas que más cuidado debemos de tener nosotros, ¿sabe qué es? Lo que decimos, lo que hablamos. Lo que hablamos es tan tremendo que yo conocí, escuche esto que le voy a decir, yo conocí como en alguna región de este país un ministro fue muerto con arma de fuego, y revisando las predicaciones de él no se le daba nada a meterse con todo mundo, mano. Mire, él se metía con el que sea, él hablaba mal del presidente, hablaba mal del ministro, decía que era un hijo del diablo, decía que el cura sutano, con nombre y apellido, que era el mayor demonio de no sé dónde. Y él habló tanto, hermano, que sus palabras, yo estoy convencido que sus palabras le dieron autoridad a Satanás, porque Dios no nos mandó a eso. Escuche, Dios no nos mandó a eso, hermano. Mire, tanto hay que cuidar las palabras, que esas personas que se sentían héroes, al maldecir a los demonios, dizque de guerra, porque yo conocí una iglesia haciendo guerra espiritual como la que conocemos hoy, pero sin un sentido bíblico, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el que se iba acalorando en la guerra espiritual, cogía el micrófono y empezaba, hermano, a maldecir las potestades superiores. Los ángeles, caídos o no caídos, son potestades superiores. Y al no poner cuidado, al no poner atención, al no darle importancia a las palabras que salen de nuestra boca, entonces ¿sabe qué terminaban haciendo estos hermanos? Que eran tenidos por gente fuerte, por obreros de unción, de poder, ya casi listos para salir al ministerio. Entonces ellos oraban más o menos así: Satanás, rata de alcantarilla, mosca apestosa, estiércol de yo no sé qué. Uy, yo decía, es tan raro, ¿por qué me da fatiga a mí? ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con eso? Y yo me apartaba de ahí, y el Señor me dijo, yo te voy a decir por qué. Y me llevó a Pedro, me llevó a Judas, y yo me di cuenta, hermano, que si hay algo para cuidar, escuche, que si hay algo para cuidar, es la lengua, la boca, hermano. Mire, vaya conmigo yo sé que usted lo conoce, solamente estamos fortaleciendo lo que ya conocemos. Judas, único capítulo, versículo número 5, para que usted tenga el contexto. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, está hablando de la fe, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfemar, hablar mal. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Oiga,
alguien no de la misma, no del mismo rango, no de la misma categoría, no, una criatura celestial, un arcángel, frente a un querubín, no fue capaz de decirle, demonio inmundo, no le dijo nada de eso, no le dijo ninguna grosería, solo le dijo, el Señor te reprenda. Y nosotros, porque no nos habían enseñado, ahora sí estamos entendiendo, pero porque no nos habían enseñado, algunos se daban el lujo, hermano, de ponerle títulos a los demonios, de hablar mal, de blasfemar, dice la Biblia. Mire, póngale cuidado que esto es tan importante tenerlo claro. Los títulos que usted le dé al diablo y a los demonios, que sean los títulos que Dios le da a Satanás y a los demonios. No use ninguno más, no use ninguno más. El Señor Jesús dice de Satanás que es ladrón, ¿sí o no? ¿Sí o no? No le dé miedo decir que Satanás es un ladrón. Claro. El Señor Jesucristo dice que Satanás es destruidor. ¿Sí o no? No le dé miedo decir Satanás es un destruidor. Él le gusta destruir, deshacer, desbaratar. Satanás es un homicida, el Señor Jesús lo dice. Él dice, él vino a matar, a robar y a destruir. No le dé miedo decirle a Satanás que es un asesino. Claro, porque así lo dice el Señor Jesús. Los demonios son espíritus inmundos, espíritus engañadores. Demonios, llámelos así. ¿Para qué se va a poner a llamarlos de otra manera? ¿Ah? Rata apestosa, murciélago con sarna. ¿Sabe qué entendí yo, hermano? Que esa clase de cristianos se sienten como impotentes. Yo llegué a la conclusión de que son cristianos que nunca han podido deshacerse del todo del pecado y se sienten tan impotentes porque no han podido deshacerse del pecado todavía, que entonces cada vez que pueden cogen a insultos a Satanás, cuando la solución está en Cristo Jesús. Ya Jesucristo venció, y si nos aferramos del Señor somos más que vencedores, y no nos tenemos que meter en problemas, hermano. No. El cristiano se conoce, entre otras cosas, oiga, por un lenguaje moderado, respetuoso, sano. Claro, que se enojó, no importa, su lenguaje no va a cambiar, y si cambia, tiene un problema, es un problema bien difícil. Entonces, así éramos. ¿Qué cosa? Así éramos. ¿Cómo éramos nosotros también? Nosotros usábamos la lengua para conseguir lo que queríamos. Éramos lisonjeros. ¿Sabe lo que es lisonja? ¿Sabe lo que es la lisonja? Dice Proverbios 16:29, léalo conmigo, para que se dé cuenta la gravedad de la lisonja. Proverbios 16:29. Dice, el hombre malo, ¿quién? El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Entonces, yo me voy al hebreo porque el griego no dice nada. El griego dice lisonja, lisonjero, eso es lo único. Pero me voy al hebreo, de donde se tomó esa palabra, y entonces la palabra lisonjero en el hebreo significa ser suave, liso, asignar porciones o separar, ablandar, alisar, apartar, ser blando, caer, compartir, cómplice, conceder, dar, dividir, alargar, engañar, engrandecer, inducir. Eso significa la palabra lisonjero. Tomemos estas últimas palabras.
Engañar, engrandecer, inducir. Eso es. Entonces dice, el hombre malo engrandece a su prójimo, ¿sí? Lo hace sentir más fuerte que los demás, más valioso que los demás para conseguir algo. Ahí dice, y le hace andar por camino no bueno. En otro tiempo, y esto también lo vamos a ver como lo dice Pablo, en otro tiempo nosotros usábamos la lengua para conseguir lo que queríamos. Entonces, no teníamos para el regalo de la novia, y había una tía a la que le teníamos rabia, había una tía a la que no nos agradaba ni ver, porque era orgullosa, porque lo maltrataba a uno, porque lo insultaba. Yo no tuve de esas tías, gracias a Dios, pero me he dado cuenta de eso. Qué pereza, llegó la tía fulana, qué pereza, no, escondámonos, que la tía necesita algo, que lo consiga ella, no hay nadie de los sobrinos para hacerle un favor a la tía. Pero hay que llevar regalo a la fiesta de la fulana, hay que llevar regalo. Mamá tiene, no, ¿por qué no le pide a su tía? ¿A mi tía? Pero yo ese día ni la miro, me la escondo. Pero no importa, de un momento a otro aparecíamos en escena. ¿Qué hubo, tita? ¿Qué más? Ay, tía, a usted le queda muy bonito eso. ¿Y qué? ¿Detrás de qué? Usar la lengua, usar la boca para beneficio propio, la Biblia lo llama como maldad. Y mire lo que dice Pablo, póngale cuidado. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo número 2. Ya le voy a decir el versículo. El versículo número 5. Oiga cómo debe ser un cristiano. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Nunca el cristiano debe de usar sus palabras para beneficio propio. Hermano, es vergonzoso. En otros lugares muy lejanos de esta comarca, he conocido pastores que tienen su círculo de amigos y todos sus amigos son de dinero. Y con ellos es un trato diferente que con los demás. A ellos se les permiten cosas, se hace el ignorante cuando cometen errores, y si alguno está pecando, se hacen como los que no se dieron cuenta, y siempre se les está diciendo, hermano, qué bendición, hermano, qué bendición. No, hermano, es que usted es una bendición. No, hermano, Dios me lo bendiga. Encubrir avaricia, dice Pablo. Nunca hemos usado, léalo de nuevo otra vez, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, nunca hemos engrandecido a nadie por beneficio personal, jamás. Y que usted no se vaya a sorprender por conveniencia, hablándole de cierta manera a alguien para sacar un provecho. Eso trae maldición y no hemos empezado a hablar de las consecuencias de estos actos. Dice el Salmo 12, Salmos, libro de los Salmos. El Salmo número 12. Versículo 1 al 4. Léalo conmigo. Parece que estoy en otro lado. Salmo 12, 1. Aquí estás. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos,
porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. 2, habla mentira cada uno con su prójimo. Mire, ponernos a hablar de esto, hermano. Las personas inconversas blasfeman el nombre de Dios por causa de muchos cristianos que se relacionan con las personas de allá afuera a punta de mentiras. Que con mentiras le sacan cosas prestadas, que con mentiras le sacan cosas fiadas a los no creyentes y aún a los hermanos. Los enredan con mentiras y usan su boca para su propia maldición, para su propia desgracia, hermano, y no se dan cuenta. No entienden el poder que tiene la boca. Y después, ¿sabe qué? Andan diciendo, yo no sé, yo ayuno, yo oro. Eso es la iglesia. ¿A que no me deja ser bendecido? Esa es la iglesia. Yo me cambio de iglesia. ¿O será que qué pasa con Dios? No, hermano, no. Que no le damos la importancia que merece y que hablamos así a la ligera y que nos parece que la boca puede ser usada para lo que sea, que no tiene consecuencias. No, hermano, no. Tenga cuidado con lo que usted habla, tenga cuidado con lo que dice. Usted no se puede ir comprometiendo, usted no puede ir, hermano, dándole lugar al mismo Satanás, que por una desfachatez, que porque, no, hermano. Dice, porque habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros. Siempre están tratando de usar la lengua para engrandecer al otro y sacarle provecho. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Usted ha escuchado por aquí sí se habla de eso, es que, me lleva con la doble. Claro, te dice una cosa, pero la intención es otra. Dice el versículo número 3, esa es una consecuencia. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. No me pregunte cómo así, no. Ahí dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Incluyendo la lengua, sí, lea y verá. Y la lengua que habla jactanciosamente. Ahí está. 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. Yo digo lo que quiera. Yo hablo como yo quiera. ¿Usted no ha escuchado a nadie que se diga cristiano expresando eso? Sí. Pues perdón, hermano, pero yo hablo como yo quiera. Mi boca es mía. Yo veré lo que digo. Yo soy el que, como usted dice, hermano, yo soy el que voy a recibir las consecuencias y no me da miedo. Usted no se preocupe por usted. Dios mío. Dice, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Los que enredan la gente, hermano. Mire, es que a mí me gustaría decirle que no conozco, o me gustaría hablarle de los impíos, pero a los impíos Dios los juzgará, a los no creyentes Dios los juzgará. Yo tengo que decirle, escuche, que en una congregación yo me di cuenta que al pastor lo tenían tan enredado, unos por un lado, otros por otros. Habían unos 3 grupos diferentes en la iglesia, unos 3, y en cada grupo había un líder fuerte que siempre estaba llevándole chismes al pastor y siempre estaba poniendo al pastor contra los demás. Y qué bueno decirle que eran un poco de impíos. No, era gente importante dentro de la congregación. Gente importante. Y ellos muy seguramente estaban seguros de que prevaleceremos por nuestra lengua. Esto aquí es el que más hable. No. La situación fue difícil cuando la persona que llegó a esa congregación empezó a hacer la limpieza, la sanidad. Dios mío, una cantidad de rivales que se miraban como enemigos y que se decían el uno contra el otro, decían unas cosas terribles, hermano. Dice, oiga, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Ellos han convertido su lengua en Señor de ellos mismos, porque con ellas piensan conseguir lo que sea. Con su lengua piensan conseguir lo que sea necesario. El que más habla, el que más convence, no es así.
No es así. Entonces, ¿se da cuenta el problema que hay de no saber usar la boca? Las consecuencias que puede traer. Yo quiero en este punto decirle algo. Usted y yo hemos conocido lo mejor que un ser humano pueda conocer. Hemos conocido a Jesucristo. Mire lo que dice Juan capítulo 5. Porque es que entre tanta cosa fea, uno siempre dice, uy, Señor, ¿será que no aprendieron? Puede ser que no aprendieron, pero no porque Dios no les enseñe, no porque Dios no nos enseñe. 5:24, Juan, 5:24, dice la palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién es el que no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida? ¿Quién? ¿Quién? El que cree las palabras del pastor que habla bonito, ¿sí? El que crea las palabras de ese ministro que ha estudiado y tiene tantos cartones, ¿sí? ¿Ese? No, hermano, no. El que oye las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí está, vean. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, en Dios. La única palabra que vivifica es la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, si alguno se atreve a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Hermano, eso debería ser tenido mucho más en cuenta por nosotros. Escuche, nosotros deberíamos estar trabajando en esto. La Biblia dice, Pablo dice que deberíamos hablar con salmos, con cánticos espirituales en nuestros labios y en nuestro corazón. Pedro dice, si alguno habla, si alguno se atreve a hablar, hable de acuerdo, conforme a las palabras de Dios. No lo que se le atraviese, no que porque le dio rabia y entonces usted qué va. No, hermano. Porque si en nosotros está la vida, pues déjeme decirle que las palabras que el Señor Jesús ha hablado son espíritu y son vida. Y a veces el cristiano habla palabras de muerte, hermano. A veces habla palabras de ruina, de muerte. No le digo, yo estoy sorprendido, hermano, darme cuenta que en este tiempo, con lo que Dios le está enseñando a la iglesia, y cristianos, hermanos, servidores de congregaciones que han tenido hasta ministerios, porque se les dice algo, no, tranquilo, es que estoy endemoniado. No se le haga raro, estoy endemoniado. ¿Y qué, hermano? ¿Y qué? ¿Ese acaso no es consciente de lo que está haciendo? ¿Acaso no se da cuenta lo que está pronunciando con su lengua? ¿No sabe acaso que le está dando lugar a Satanás? Porque entonces Satanás va a ir a decirle al Señor, ¿estás oyendo lo que dice ese tu hijo? ¿Lo estás escuchando? ¿Y qué dice el Señor? Sí, yo lo estoy escuchando. Ah, bueno, si Él dice que está endemoniado, yo puedo, ¿cierto? ¿Y qué le va a decir el Señor? Sí, Él lo ha dicho tantas veces que claro, sí. Ah, bueno, lo voy a endemoniar. Es un hijo de Dios. Yo estaba charlando. Era broma, Señor. Por toda palabra ociosa que digan los hombres. Porque eso no es así, hermano. Entonces dice el capítulo 6 de Juan, versículo 68, 6, 68. Pedro lo reconoció. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué no aprender a hablar como el Señor Jesús nos enseñó a hablar? ¿Por qué no hablamos las palabras bíblicas, palabras de vida, palabras que causen paz? Hay una cantidad de textos donde dice que las palabras suaves, las palabras bíblicas, traen paz, traen refrigerio, traen salud a las vidas. ¿Usted nunca sintió así fuera, allá afuera, así sea cuando no tenía a Cristo, que alguien le dijo una palabra y usted se enfermó?
Yo recuerdo muy bien que había ciertas palabras, en especial una, que cuando me las decían, me daba una fatiga aquí en la boca del estómago. Y empezaba eso a palpitarme, a brincarme. Pero tremendo, hermano. Y la depresión, no la olla pitadora, no, sino la depresión nerviosa se apoderaba de mí. Una ira, unas ganas de pelear, pero era una agonía. Y me enfermaba por palabras. De esas que un día me arrodillé y le dije al Señor, Señor, ninguna palabra que salga de la boca del hombre me va a volver a afectar, ni mi sistema nervioso, ni mi paz, ni mi tranquilidad. Y le repetí todas las palabras que me afectaban. Le dije, mire, Señor, sí, groserías también se las dije. Si usted no le dice al Señor todo lo que es verdad, todo lo que es cierto, mire a ver qué comunión tiene. Pastor, yo le voy a decir sí, las vulgaridades, Señor. Esto no lo vuelvo a aceptar yo como insulto, no. Estas palabras, desde el día de hoy, no valen nada para mí. Y así fue, hermano. Porque terrible, por allá dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada. Para mí eran eso, hermano. Cuando alguien sobre todo mi esposa, me decía ciertas palabras de menosprecio, uy, hermano. No, yo me enfermaba, ese día no quería dormir ahí en la casa y me iba a dormir a otra parte. ¿Y sabe qué? No dormía, era con esa agonía. Y piense, y con ganas, ¿cómo me desquito? ¿Cómo me vengo? ¿Cómo tomo venganza de esto? Y era toda la noche y por ahí en la madrugada me dormí un ratico, me despertaba un poquito más tranquilo, entonces me iba a trabajar, llegaba a la casa a cambiarme, a volver a salir para el trabajo. Pero hermano, por palabras. Y por palabras hay personas que han matado, que han hecho cosas terribles por una palabra. Hermano, prendámonos de las palabras que traen vida y que traen salvación. Romanos capítulo 10. Mañana nos vamos a concentrar en las consecuencias de las malas palabras. No lo hemos hecho hasta ahora. Capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estas son palabras de salvación. ¿Palabras de qué? Claro, hermano. Como hay palabras de condenación, así hay palabras de salvación. Y está diciendo la Biblia que si confesamos con nuestros labios, con nuestra lengua, que Jesús es el Señor, va a venir bendición para mí y para toda mi casa. ¿Por qué para toda mi casa? Porque la Biblia dice, si creyeres en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y aquí empezamos para dejar pendiente para mañana esto. Palabras que traen vida, palabras que traen salvación. Romanos 10, 9 y 10. Leamos el 9 y seguimos para el 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Pero así como se puede confesar para salvación, se puede confesar para maldición. Se hace tanto daño, hermano, con una palabra, por una ira, por un momento de enojo. Se hace tanto daño, hermano. Se hace tanto daño cuando la persona no tiene un equilibrio emocional. Yo he presenciado cómo un ministro le dice a un servidor, hijo del diablo, y ese hombre se fue para el mundo. No, yo no lo estoy justificando, pero estaba tan débil, hermano, que esa palabra, hijo del diablo, lo llevó a creer que de verdad él no tenía salvación, que estaba destituido, que no merecía estar sirviendo en esa congregación, y se fue para el mundo. Sí, se fue para el mundo. He visto, hermano, como un hogar lindo, un hogar bonito, se destruyó por una palabra que uno de los dos dijo. Ella tratando de hacerlo entender, hermana, usted no va a convertir a su esposo para nada, nunca lo podrá hacer. Hermana, usted no podrá cambiar a su esposo si no lo hace Dios.
Y una de estas situaciones fue así. Ella le decía y él se le olvidaba. Ay, mi amor, pero es que se me olvida. Un día explotó ella en ira y dijo, ¿qué va? Se me olvida. No se me haga el tonto. Yo no soy estúpida, estúpido será usted. Porque el tipo se le olvidaba y se le olvidaba. O bueno, uno no puede decir que era que se hacía el olvidado, pero se le olvidaba y volvía a cometer el error. La mujer se sintió más santa que él y le dijo, estúpido. El tipo, después del proceso de sanidad interior, la perdonó, la llamó. Mire, hermano, un hogar lindo, dos niños. Él de 8 años, la niña de 5 años y pico. Después del proceso de sanidad interior de 6 meses, donde él decía, no, pastor, no, es que ¿cómo me vine ella a insultar así? ¿Cómo me vine a decir ella así? ¿Qué razón hay? Él le daba vueltas a eso y decía, ¿qué razón hay para que ella me insulte así? No, pastor. Después de 6 meses en un proceso, él dice, sí, es verdad. La llaman, la toma de las manos, le dice, yo quiero que me perdone todo el daño que le pude hacer. Ella se pone a llorar porque ha estado 6 meses tratando de reconciliarse con él y no ha podido. Ella se pone a llorar y lo abraza, y él efectivamente la abraza. Y ella le dice, perdóneme. Y él con lágrimas en los ojos le dice, sí, yo te perdono. De hecho, hoy he podido sentir que todo el amor, todo mi amor, el mismo que sentía cuando te conocí, está en mí. Ella se queda allí abrazadito, yo como un testigo así como entre bambalinas ahí. Cuando ya ellos se rompen el abrazo, ella con ojos llorosos y con una mirada feliz le dice, vamos para la casa. Y él agacha la cabeza y le dice, no, no soy capaz, tal vez después, pero no soy capaz. Entonces ella me mira y me dice, ¿eso es un perdón? Yo le digo, yo no puedo juzgar eso. Lo único que sé es que todavía está herido por tu palabra. Tu palabra todavía lo tiene herido, eso sí lo puedo ver. Pero que te haya perdonado son 2 cosas diferentes. Uno puede perdonar y la herida permanecer abierta. Tiene un problema todavía, pero no le podemos decir que no ha perdonado. Ella entonces, decepcionada, se fue. Él dijo, no, yo no quiero. Al menos hasta ahora no quiero. Nosotros salimos de la ciudad de Palmira y no había vuelto con su esposa, por una sola palabra. Yo no soy estúpida, usted es el estúpido, que cree que yo me le voy a comer el cuento que se le olvida, porque se creyó. Asimismo, una mujer que en vez de buscar ayuda, le decía a él cosas que él no entendía. Un día le dijo, usted no me sirve como hombre. Ese sí nunca perdonó, hasta lo que lo conozco. Me dijo, pastor, me voy para el infierno con gusto, pero yo a esa mujer no le perdono eso. Usted no me sirve como hombre, le dijo. Él se prostituyó. Y según lo que ella me decía, le mandaba fotos diciéndole, sí, es que sí sirvo como hombre, con una y con otra. Se pervirtió, se endemonió. Sí, pero ¿qué usó el diablo? Una palabra. Y esa mujer siempre tuvo que decir con dolor, ese hombre, desde que lo conocí, un excelente hombre. Yo no sé qué le pasó. Ah, bueno. En la eternidad nos daremos cuenta qué pasó. Pero tengamos cuidado con las palabras. ¿Está de acuerdo con eso o no? Tengamos cuidado con las palabras. Oramos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.